En el capítulo anterior vimos que la falta de sabiduría de Josué y de los príncipes de la congregación por no consultar a Dios propició un pacto de alianza con unos habitantes de la ciudad de Gabaón, un pacto basado en un engaño de estos, de los gabaonitas, pero que Dios encauzó para bien de su pueblo según sus propósitos eternos. Y ahora vamos a ver cómo Israel se apodera de las ciudades del sur, una tierra liderada por una coalición de reyes que se unieron entre ellos para atacar a los gabaonitas que habían hecho un pacto con Josué. Y vamos a ver cómo Dios interviene poderosamente. Dios es siempre soberano. Y otra vez, todos los milagros que vemos en la Biblia, todos están enfocados para soportar a su pueblo y llevarle a donde Él quiere. Segunda parte. La coalición de la venganza. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, este rey tuvo un gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Muy bien, a Adonisedec, que es el rey de la ciudad que más adelante se convertirá en la capital del reino de Israel, le entró el pánico, le entró tal miedo en el cuerpo que tuvo que llamar a todos sus colaboradores. Le entró el miedo en el cuerpo al saber que los israelitas habían tomado Jericó y Ai, asolándolas, y que además, lo que era peor para su ánimo, que los gabaonitas habían establecido la paz con el agresor, traicionando el pacto que habían firmado con la coalición de reyes, porque los gabaonitas estaban en ese pacto. Recordad, en el capítulo anterior vimos que los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Y la capital de los heveos, a tan solo 8 kilómetros de Jerusalén, era Gabaón. Así que habían hecho un pacto del que se habían desligado. Y el temor de este rey era comprensible, porque si Israel ya era peligrosa antes de la paz con los de Gabaón, ahora, y después de la alianza con estos hombres fuertes, ¿no?, de su antiguo aliado, ahora lo tendrían mucho más difícil para defenderse. Así que Adonisedec decide activar aquella coalición firmada con el resto de los aliados antes de que a estos se les ocurra hacer lo mismo que hicieron los de Gabaón, hacer la paz con Israel. Bien, vemos el imponente ejército que se formó con las ciudades del sur para combatir a su nuevo aliado, a Josué y a su nuevo aliado, ¿no? El nuevo aliado de Josué era Gabaón. Así que subió este rey con todos estos ejércitos hacia el norte para acampar cerca de la ciudad. Y al ver este despliegue militar desde sus murallas, los gabaonitas pidieron ayuda a Josué, que estaba en Gilgal, a unos 30 kilómetros. Las ciudades del sur subieron hacia Gabaón y desde Gabaón pidieron ayuda a Gilgal, que estaba a unos 30 kilómetros. Tercera parte, la petición de ayuda. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Yahvé dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Muy bien, aquí vemos que Josué recibió una llamada de auxilio y que cumplió con su compromiso. Esto es lo que vemos, básicamente. Primera enseñanza. Josué es fiel a la palabra dada. A pesar de que los gabaonitas le habían engañado
en el pacto que firmaron, él se mantiene fiel. Incluso fiel en una situación mucho más complicada que las anteriores, porque no solo se va a enfrentar a una ciudad. Hasta ahora hemos visto cómo Josué se iba enfrentando de ciudad en ciudad. No, ahora se va a enfrentar a una coalición de poderosos ejércitos comandados por un rey herido en su orgullo. Era una liga de todas las ciudades del sur de Canaán contra Josué y su ejército. Pero vemos que el Señor se presenta a Josué para darle ánimos y decirle que ya había ganado, que le entrega la ciudad en su mano y que ninguno de aquellos enemigos prevalecerá contra él. Y aquí tenemos la segunda enseñanza. La primera es que vimos que Josué fue fiel. La segunda es la siguiente. Cuando tú sales de Gilgal, que era el campamento en donde Josué y su pueblo tenían comunión con Dios, cuando sales de Gilgal, de tu casa, a la pelea diaria, estás en disposición de escuchar al Señor si en Gilgal estás en comunión con Dios. No tengas temor, le oyes decir. No tengas temor de tus enemigos porque ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Pero, y todos nosotros creo que lo hemos experimentado, hay que salir de Gilgal preparados para pelear. Y hay que saber, al salir de Gilgal, que nuestros enemigos no solo no los vemos, sino que son muy poderosos. ¿Y cuántas veces hemos salido de nuestras casas sin haber tenido previamente comunión con Dios? ¿Verdad? Vamos a pelear al trabajo, a la universidad o donde sea, y no hemos tenido previamente comunión con Dios. Y qué poco nos creemos que no tenemos lucha contra carne y sangre. Eso sería más fácil, eso sería lo fácil. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la enseñanza, que solo podré estar preparado para luchar cuando, al igual que Josué, salga de Gilgal después de haber tenido comunión con Dios. ¿Por qué? Porque será cuando, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Lo entiendes? Y aunque contra mí se levante guerra, yo podré estar confiado. Porque cada vez que sales, aunque no te lo creas, hay un ejército esperándote, un ejército de huestes espirituales de maldad, esperando para llevarte arrastrando por la corriente de este siglo. Por eso la pregunta fundamental del sermón de hoy es: ¿existe Dios? Y si existe, ¿le crees a Dios? Porque si le crees a Dios, entonces también creerás que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quiénes son los que le temen? Aquellos que le respetan y que siguen sus mandatos. ¿Os dais cuenta? La Biblia está llena de milagros. En cada línea que lees puedes ver uno. Y esos milagros son, y siempre tenemos que tenerlo en cuenta, para poder llevarte de vuelta a casa de tu Padre que está en los cielos. Ese es el fin de los milagros, que el propósito de Dios se cumpla en tu vida dándote la victoria sobre el pecado que todavía hoy te está asediando a las puertas de la